Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Salmos 84, 4. Hermanos, muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Ahora daremos inicio al llamamiento a la adoración, dando lectura a Salmos capítulo 20. La palabra del Señor dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayudas desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3b. Amantísimo Padre Celestial, con un corazón agradecido, henos aquí unidos en un mismo espíritu para ofrecerte este culto de adoración para tu honra y gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, recibe el desarrollo del orden de culto como un olor fragante ante tu presencia. Quita todas las imperfecciones que pudiera tener y prepara nuestra mente y nuestro corazón para estar en comunión contigo, nuestro buen Dios. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador personal, Cristo Jesús. Amén.
La lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos mantenernos unidos aún en la distancia y poder escuchar sobre tu palabra.
Te pedimos, Señor, entendimiento para saber lo que deseas transmitirnos con tu palabra hoy. Ilumina nuestras mentes con tu mensaje y danos la sabiduría necesaria para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que tu mensaje llegue hasta nosotros y lo podamos transformar en acciones para nuestra vida. Te pedimos nos des entendimiento para guardar tu enseñanza. Sabemos que tú eres fiel a tu palabra y que por medio de ella te revelas a nosotros. Ayúdanos a llevar una vida agradable a ti. Que a ti sea la gloria hoy y siempre. Te pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pensarían ustedes de una abuelita cariñosa que llega normalmente los fines de semana con sus nietos y cuando llega a la casa de sus nietos se desviven por ella, salen de su cuarto, dejan sus tabletas, dejan su celular, dejan sus juegos para ir a ver a su abuela, que ya llegó la abuela, ya iban todos corriendo a buscar a la abuela? Imagínense que todos los nietos se le cuelgan a la abuela del cuello. Todos están felices porque llegó la abuela. Y así constantemente, todo el tiempo. La abuela es algo especial para los nietos en esa casa. Normalmente cuando la abuela llega, come con ellos, con su hija o con su hijo, o con los nietos. Y después de comer, regularmente les dice a los nietos: oigan, ¿qué les parece si después de comer pues vamos a tomar un helado? No, pues que sí, abuela, vamos. Y se van a tomar un helado y después la abuela les dice: oye, ¿qué les parece si vamos a la plaza comercial pues a caminar? Y los nietos fascinados dicen: vamos, abuela. Y entonces por ahí uno de los nietos dice: oye, abuela, fíjate que tengo un problema porque mi teléfono celular ya no tiene la memoria que yo quisiera, tengo mucha música, tengo muchas aplicaciones, tengo muchos juegos y la memoria no me da. La abuela no tiene ni idea de qué le está hablando el nieto, pero le pregunta: ¿y qué necesitas? Necesito un celular mucho mejor del que tengo. El que tengo ya se quedó atrás. Y entonces la abuela le dice: bueno, vamos a ver. Van a una tienda departamental en ese centro comercial. La abuela, el muchacho pregunta por el aparato. La abuela pregunta cuánto cuesta. Le dicen, no sé, 25,000, 27,000 pesos ese celular de última generación con una memoria increíble. Y la abuela le dice: si te gusta, te lo compro. Y el nieto dice: pues sí, es lo que yo necesito. Y entonces la abuela lo compra. Después se aparece por ahí algún otro nieto que le dice: oye, abuela, fíjate que tengo un problema con mi computadora porque yo quisiera una computadora que pudiese ser pues más enfocada hacia los juegos, y la computadora que pues yo tengo no tiene tantas aplicaciones como una que yo quisiera o tanta tecnología como la que quisiera. ¿Y cuánto cuesta la computadora que tú necesitas? Pues 37,000 pesos, abuela. Vamos, te la voy a comprar. Y entonces se van a comprar la computadora y el nieto sale feliz. Después la nieta le dice: abuela, fíjate que necesito ropa porque la ropa que tengo pues ya no es apropiada. Yo necesito ropa para viaje, yo necesito ropa para ir a fiestas, para ir aquí, para ir allá. Y la abuela le dice: no te preocupes, vamos a una tienda y te compro la ropa que necesitas. Van a la tienda y la abuela saca la tarjeta y gasta para que su nieta tenga lo que quiere tener. Y así, esa es la dinámica de vida entre los nietos y la abuela. Obviamente los nietos adoran a la abuela. Pero un día la abuela se pone a reflexionar y dentro de sí comienza a pensar: ¿realmente qué tanto me querrán mis nietos? ¿Será que mis nietos me quieren porque soy su abuela? ¿O será que mis nietos me quieren o me aman por lo que tengo y por lo que les doy? No hay otra forma de saberlo más que pues poniéndolos a prueba. Y entonces la abuela piensa en un plan. El plan de la abuela es comenzar a negarles todo lo que los nietos le pidan, a ver si los nietos siguen expresando la calidad de amor que la abuela está acostumbrada a recibir de ellos. Así que, bueno, a la otra llega la abuela con los nietos y entonces
Los nietos salen a recibirlos, dejan en su cuarto la tableta, dejan en su cuarto el celular, salen a recibir a la abuela, se le cuelgan del cuello, están todos felices, maravillados que está la abuela. Hola abuela, ¿cómo estás? Besos, abrazos, apapachos. Y todos están muy felices. Y la abuela también está muy feliz de que los nietos expresen tanto amor. Después de comer, le preguntan a la abuela, ¿y a dónde vamos, abuela? Y la abuela les dice, miren, la verdad, tengo una reestructuración financiera de mi dinero. La situación por la que estamos pasando es una situación bastante difícil. Así que ahorita pues ha habido movimientos, en la bolsa no está hay mucha incertidumbre, mis inversiones no están tan fuertes como yo quisiera. La verdad es que no es así, la abuela sigue teniendo mucho dinero. Pero le dice que pues en ese momento no puede gastar, que no tiene dinero. Los nietos pues hacen muecas, pero la abuela les dice, oye, pues podemos jugar un juego de mesa, podemos ver alguna película, ¿qué les parece? Pues para salir del paso los nietos, para no ser así tan cortantes, le dicen, bueno, está bien abuela, y se ponen a ver una película. A la siguiente vez que va la abuela, ya los nietos de plano no salen del cuarto porque saben que la abuela ahorita no les puede dar nada. Siguen jugando con su tableta, siguen jugando con su celular, con sus computadoras, están viendo allá su tecnología en su cuarto, ya nadie sale de su recámara. La abuela llega a la casa, pero los nietos no salen a recibirla. Pero ya constata a la siguiente ocasión que va, que los nietos comienzan a hablar mal de la abuela. Y dicen, la abuela es injusta. Yo pensé que la abuela sí nos quería. La abuela es mala, la abuela no nos quiere, la abuela nos trata mal, la abuela no nos da lo que nosotros necesitamos. Siendo que en realidad la abuela no tenía pues ninguna responsabilidad de darles lo que les daba. Se los daba solamente pues porque era buena persona, porque los amaba, porque quería expresarles su amor materialmente. Pero no tenía ninguna obligación. Sin embargo, los nietos sentían que la abuela tenía la obligación de darles lo que ellos querían, pero cuando la abuela dejó de darles lo que ellos querían, entonces los nietos mágicamente dejaron de amar a la abuela. Las sospechas de la abuela se confirmaron. Sus nietos no amaban a la abuela porque era la abuela. Los nietos amaban a la abuela por lo que tenía y por lo que les daba. Y cuando dejó de darles, entonces se esfumó el amor de los nietos. Ella era solo un medio para conseguir lo que ellos deseaban. Esa era la realidad. Y uno podría decir, bueno, ¿qué nietos tan más convenencieros, no creen? ¿Qué nietos tan convenencieros? Esta historia de la abuela, hermanos, se parece mucho a nuestra historia con Dios. Les voy a hacer algunas preguntas que podríamos decir son preguntas de diagnóstico para saber cómo está nuestro amor para con Dios. Allí van algunas preguntas. ¿Amas a Dios porque es Dios o amas a Dios por lo que te da? ¿Amas a Dios por lo que es o lo que estás buscando son las bendiciones de Dios sin importarte realmente Dios? ¿Dios es el fin de tu vida? ¿Dios llena por completo tus expectativas? ¿Te sientes satisfecho de conocer a Dios y de que tú seas conocido por Dios? ¿O Dios pragmáticamente solamente es un medio para conseguir lo que tú deseas? ¿Oras porque aprecias a Dios y quieres estar con Él? ¿O solo porque quieres obtener algo de Él? Esta semana estaba hablando con una persona y esa persona me decía, pastor, yo quisiera que usted me resolviera una duda porque no entiendo a Dios. Y le digo, bueno, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué le pasa? Y esta persona me dice, es que por más que oro y oro y oro, Dios no me hace el milagro que yo quiero. Ya me cansé de buscar a Dios y Dios no responde, no me hace el milagro que quiero. Y entonces, yo lo que le dije fue, sería bueno que usted dejara de buscar los milagros de Dios y comenzara a buscar a Dios. Y entonces me contestó, todo fue por WhatsApp, ay caray, me dejó pensando. Pero la verdad es que continuamente es así en nuestras vidas. Otra pregunta, ¿Dios es tu Rey soberano de cuya mano aceptas gustosamente todo lo que te da o lo que te deja de dar o lo que te niega? ¿O es algo así? No es que sea,
pero es algo así, por lo menos así lo percibes, como un sirviente celestial que está así con su pañoleta, con su trapo aquí en la mano, listo para servirte, lo que tú quieras, lo que tú desees. Solo ora e inmediatamente te voy a conceder lo que tú quieras. ¿Es Dios realmente quien llena tu vida por lo que es? ¿O para ti ha llegado a ser un sirviente celestial que esperas tan solo que satisfaga tus deseos? ¿Cómo reaccionas cuando Dios no responde? Fíjate bien, ¿cómo reaccionas cuando Dios no responde de acuerdo a tus oraciones, de acuerdo a la manera en que tú deseas que te responda? ¿Qué te parece? ¿Cuáles serían tus respuestas a estas preguntas? Son preguntas serias que tendrías que hacerte. Y mucho tiene que ver tus respuestas, el concepto que tú tengas de Dios, la relación, la clase de relación que tú tengas con Dios. Amados hermanos en el Señor, Dios utiliza un medio. Regularmente Dios utiliza una herramienta para reconocer en nosotros el grado de amor, de lealtad, de fidelidad y de fe que hay en nosotros. Una herramienta que podríamos decir que funciona como un amorómetro, a través de la cual se puede medir el nivel de compromiso, de amor, de fidelidad, de plenitud que tienes con Dios. Y ese amorómetro, que mide precisamente el amor que tienes por Dios, son las pruebas, son las aflicciones, son las tribulaciones, son aquellas circunstancias difíciles que están fuera de nuestro control, que no quisiéramos que vinieran a nuestras vidas, pero que regularmente tenemos que enfrentarnos a ellas. Estas son herramientas a través de las cuales Dios mismo nos revela si realmente nosotros amamos a Dios porque es el dador de todas las cosas, o lo amamos tan solo convenencieramente por lo que Él nos da. Ese amorómetro, repito, son las aflicciones, son las tribulaciones y son las pruebas. Y ese amorómetro, esas pruebas, muestran, revelan a tu propio corazón qué clase de compromiso tienes con Dios, qué concepto tienes de Dios. Es Dios, el Dios soberano que está sentado en su trono y reconoce su mano providencial en cada circunstancia de tu vida y dices amén como Job. Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regreso a la tierra, sea bendito el nombre del Señor. O empezamos con reclamos y no pasamos la prueba del amorómetro. Si somos honestos, cuando las cosas van bien, cuando todo se lleva de acuerdo a nuestra agenda, cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando en la familia las relaciones van bien, cuando nosotros estamos bien, estamos pasando por una circunstancia de bonanza económica, tenemos salud, cuando todo sale de acuerdo a nuestros deseos, o inclusive cuando Dios responde a nuestras oraciones de acuerdo a nuestros deseos. Entonces exclamamos y decimos: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es un Dios bondadoso, qué maravilla de Dios tenemos. En fin, nos sentimos felices en nuestra relación con Dios cuando las cosas salen bien, cuando nuestra agenda no se mueve, cuando las cosas salen de acuerdo a nuestros deseos. Pero cuando vienen las pruebas, nuestro corazón continuamente es tentado a quejarnos de Él, como le pasó a los nietos con la abuela, cuando la abuela ya no les dio lo que ellos querían. Se enfría nuestro amor, nuestras oraciones no tienen el mismo tono de pasión por Dios. Regularmente dudamos de su bondad. Decimos: Dios es bueno, a veces lo decimos para quedar bien con nuestros amigos cristianos, lo decimos verbalmente, pero nuestro corazón realmente estamos diciendo: qué injusto es Dios. Yo le estoy echando ganas, yo estoy orando, estoy yendo a la iglesia, por lo menos estoy viendo los cultos por internet, estoy diezmando, leo mi Biblia, trato de ser una buena persona, trato de agradar a Dios. ¿Por qué entonces, si yo trato de dar testimonio, me pasa esto a mí? Es como se narra en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan?
que cuando vienen los problemas, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las persecuciones, desistimos de la fe. No pasamos la prueba del amorómetro de Dios. Las aflicciones, hermanos, en vez de despertar en nosotros más dependencia de Dios y decir: Señor, me has quitado todo aquello que para mí es preciado, pero me queda lo más preciado, lo más hermoso, aquello que es inconmovible y que nadie me puede quitar, que es tu presencia. En vez de decir eso, en vez de depender más de Dios, de aferrarnos a Dios, de depender más de Él, de orar como nunca antes lo habíamos hecho, regularmente esas pruebas nos separan de Dios. Esa es la realidad. No siempre pasa así. A veces el sentido es contrario, pero regularmente es así. No nos gustan las pruebas, nos incomodan y sentimos que no va de acuerdo a la vida cristiana. Pero quiero que comencemos a abordar Primera de Pedro, donde se nos habla de hermanos que fueron expuestos, dice la Biblia, a diversas pruebas. Su fe estuvo bajo ataque constante, bajo fuego, de muchas maneras. O sea, realmente ellos pasaron situaciones de un nivel, vamos a decirlo así, pruebas de primera división, pruebas duras, pruebas difíciles. Ellos sufrieron presiones indecibles. Pero qué inspirador es el testimonio, qué sobresaliente es la manera en que ellos respondieron, estos hermanos de la dispersión, a los que fue escrita esta primera epístola del apóstol San Pedro. Es muy sobresaliente la manera en que respondieron a estas pruebas, y sumamente inspirador y de mucha edificación y de enseñanza para nuestras vidas. Vamos a comenzar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, segunda parte, y versículo 7, que dice así: ahora están siendo afligidos, les dice a los hermanos dispersos en todo el Imperio Romano. El apóstol San Pedro dice: ahora están siendo afligidos con diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Bien, estos hermanos dispersos en todo el Imperio Romano estaban enfrentando, se nos dice aquí, diversas pruebas. Es probable que no estemos conscientes, porque aquí no nos dice qué clase de pruebas. Bueno, a lo largo del libro nos da una idea de algunas de las pruebas, pero no nos dice de manera exhaustiva qué pruebas tan fuertes estaban pasando estos hermanos. Pero quiero decirles que una circunstancia que era muy adversa a ellos es que el gobernante en turno, el emperador en turno del Imperio Romano, era un hombre llamado Nerón, en el tiempo en que Pedro escribió esta epístola. Y nosotros sabemos por la historia que Nerón era un hombre totalmente desequilibrado, era un loco. Él había mandado a incendiar la ciudad de Roma. Y no solamente era un loco, no solamente era un tipo megalómano, un tipo desequilibrado, ensimismado, egocéntrico, sino que este tipo era un cobarde también, porque él quiso zafarse de la responsabilidad de lo que mandó a hacer, quemar la ciudad de Roma, en una de sus locuras. Entonces él tocando un instrumento y la ciudad cayéndose a pedazos por el fuego que estaba aconteciendo, que él mismo había mandado encender. Él en su cobardía le echó la culpa a los cristianos. ¿Y qué creen que sucedió entonces con los cristianos? Pues empezó una persecución en contra de ellos, porque ellos eran los culpables de haber quemado la ciudad de Roma. Este Nerón sometió a los cristianos a torturas inenarrables. Ni siquiera quiero nombrar la clase de torturas a las que fueron sometidos los cristianos. Pero estos cristianos fueron sometidos a torturas inenarrables. Él promovió una persecución anticristiana desde el poder mismo del Estado. Esto derivó en que los cristianos en ese tiempo
eran personas rechazadas, eran personas despreciadas por todos. Ellos sufrían las más indecibles injusticias en todos los terrenos donde ellos se movían, en el terreno social, en el terreno laboral, en el terreno judicial, en todos los sentidos. Ellos sufrieron burlas, escarnios, injusticias, despojo. Muchos de ellos fueron despojados de sus propiedades y toda clase de sufrimientos y aflicciones. En estos tiempos, declararse cristiano prácticamente era una sentencia de muerte. El que decía que era cristiano sabía que de facto iba a sufrir. Había consecuencias realmente por ser cristiano. No como ahora, que lo más que podemos sufrir tal vez son burlas de parte de las personas, pero no somos perseguidos, por lo menos en nuestro contexto, difícilmente maltratados. Te digo, lo peor que puede pasar es que se burlen de nosotros o suframos también algunas consecuencias laborales. Ahora, estas situaciones ellos no las estaban experimentando por ser malas personas. Este es un concepto muy arraigado en el cristianismo, de que la persona que está pasando por dificultades, por enfermedades, problemas laborales, situaciones contrarias, circunstancias de tribulación en su vida, muchos cristianos tienen la idea, como muchos judíos en los tiempos bíblicos, de que estos sufrimientos se dan porque el cristiano se anda portando mal. Entonces Dios te va a castigar porque te andas portando mal. Eso es una señal de que estás siendo mal cristiano. Son consecuencias de tu pecado. Dios te está enviando esto como castigo por andar portándote mal, por andar pecando. Pero obviamente este no era el caso de los hermanos. Los hermanos a quienes escribe Pedro regularmente eran personas fieles. Y esto es lo que más desconcierta a muchos cristianos hoy en día, que dicen, ¿por qué razón, si yo estoy siendo fiel a Dios, yo estoy comprometido con la obra del Señor, yo estoy intentando hacer las cosas correctamente, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué a mí? Mira cuántas personas andan haciendo cosas malas, andan haciendo cosas perversas, andan haciendo cosas feas, y no les pasa lo que a mí me pasa, cuando yo estoy haciendo justamente lo correcto. ¿Por qué a mí? Si estoy caminando rectamente en mi vida cristiana. Estas pruebas estaban teniendo efectos en el corazón de los cristianos. Es decir, estas pruebas que ellos estaban enfrentando, toda esta persecución, despojo, injusticias, etcétera, estaban causando un profundo dolor al interior del corazón. Aquí en Primera de Pedro 1:6, segunda parte, se nos narra la experiencia real de un cristiano que enfrenta tribulaciones. La Biblia no nos dora la píldora, no nos habla de superpersonas que no sienten nada, así como si fueran estoicos en el momento en que están pasando por aflicciones. Dios nos muestra la cruda realidad en el interior del corazón de lo que estaba pasando en la vida de los hermanos. No era la actitud de que no pasa nada, yo soy cristiano, no, a mí no me mueve nada. Miren, Primera de Pedro 1:6, segunda parte, dice, ahora están siendo afligidos con diversas pruebas. Fíjense, es interesante aquí que la frase siendo afligidos, en el original griego, que se traduce como siendo afligidos, está en participio de aoristo. Esto denota una acción indefinida. O sea, Dios no les está diciendo, miren, aguanten, denme una semana y esto se va a arreglar. No, mira, a Nerón voy a tratar de quitarlo del medio para que ustedes no sufran. Denme un mes, denme 15 días. Aquí no hay un tiempo definido. Lo único definido es lo indefinido. Lo único seguro en cuanto al tiempo es la incertidumbre. Dios lo que les está diciendo aquí, inspirando a Pedro, a través de Pedro es, señores, ustedes no saben cuándo va a pasar esto, pero puede durar inclusive años. Eso de que no, esto pronto pasará. A lo mejor nunca pasa.
A lo mejor. Esta es la connotación de la indefinición de las pruebas que ellos estaban pasando. Esto va en contra del concepto clásico cristiano de no, esto va a pasar rápido, no te preocupes, Dios no va a permitir que durante tanto tiempo estés pasando por esta aflicción. Dios dice, no, yo no prometo eso. Ustedes no saben cuándo va a pasar esto, obviamente Dios lo sabe, pero para nosotros es un tiempo indefinido. No hay alguna promesa de Dios donde diga pronto pasará. Pero también es relevante el significado de la palabra afligidos, porque en el original se habla del impacto, del efecto que estaban causando las pruebas dentro del corazón de los cristianos. Es como si Dios nos permitiera adentrarnos en las entrañas del corazón de estos cristianos y nos permitiera dentro del corazón poder observar cuáles eran los matices de las experiencias internas que estaban pasando los cristianos. Estas pruebas estaban trayendo dolor. Esta es la connotación de aflicción. Habla de una experiencia interna en el corazón. Es decir, estas pruebas estaban trayendo dolor, quebranto, tristeza, pena, desconcierto, impotencia, aflicción. Y esto trae consuelo a nuestras vidas. Porque déjenme decirles una cosa. Es normal, completamente normal, que nos sintamos así cuando estamos pasando por tribulaciones. A lo mejor hay un cristiano que dice, es que yo siento una inquietud, es que yo siento una impotencia, un desconcierto, siento que mi corazón está quebrantado y yo soy cristiano y no sé si está bien que yo me sienta así. Sí está bien, sí es correcto. Dios nos está mostrando la experiencia de estos dispersos en el Imperio Romano. Dicen, señores, así se sentían estas personas. Esta era la experiencia que estaban teniendo en su corazón. Y esto obviamente nos trae consuelo, esperanza a nuestras vidas. No estamos mal como cristianos cuando nos dolemos por dentro, por las cosas que pasamos y que no podemos cambiar. Son circunstancias que vienen a nuestras vidas, de las cuales no tenemos el control. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que ese mismo dolor lo experimenta Dios con nosotros. Porque Él está en nosotros. Él conoce nuestras vidas. Él no quiere que nosotros seamos robots. No pasa nada. Todo está bien. Todo está bajo control. Yo como cristiano jamás debo estar quebrantado. No. No. Es una experiencia humana totalmente normal. De hecho, Dios compara la prueba de su fe con el proceso con el que el oro es purificado. Miren, para que el oro llegue a ser de una calidad de 24 quilates, o al menos de 18, de 22, no hay otra manera. Es solamente pasando este metal por el fuego. No hay otra manera. Y entonces dice la Biblia, el oro es valioso, pero ¿saben una cosa? Su fe es más valiosa. El oro se prueba con fuego, su fe también. Las llamas de la tribulación, las llamas de la aflicción son el amorómetro de Dios. Hay que pasar por el fuego. Aquí no es, ¿será que algún día pase? ¿Vas a pasar? ¿Has pasado o estás pasando por el fuego? Pero así se siente. Así se perciben las pruebas, son duras y se siente como si uno se estuviera quemando en medio de ellos. Pero Él sabe a qué temperatura poner el horno, de tal forma que no nos quememos, para que no seamos destruidos por el fuego, sino purificados. Y al final, el propósito, como dice la misma Biblia en lo que acabamos de leer, es que seamos purificados. Es decir, aquí no se trataba de que ellos estuvieran haciendo necesariamente algo mal. Dios estaba purificando su fe valiosa por su gracia. Y eso hace también con nosotros. Cuando pases por la prueba, obviamente debes pensar, Señor, ¿realmente esto será consecuencia de algo malo que estoy haciendo? Puede ser, pero no necesariamente. Puede ser simplemente que Dios esté refinando nuestra fe. Así que aquí es donde se activa el amorómetro de Dios, es decir, las pruebas. Es en estos momentos de prueba cuando lo único que nos queda es Dios.
A veces Dios nos quita lo que más amamos. Dios nos quita aquello que nos brinda seguridad. Nos niega aquello que nosotros deseamos para sentirnos completos y plenos, y sentimos que sin eso nuestra vida carecería de valor. Si tan solo yo tuviera, está el renglón vacío, ponle el término que quieras, o la cosa, la experiencia, la persona. Si tan solo yo tuviera tal cosa, yo sería feliz. Y Dios nos los niega, y hemos estado orando y orando y orando, y Dios no contesta. Y a veces Dios nos quita inclusive lo que tenemos y lo que nos brinda seguridad en aquello en lo que nos apoyamos, con el fin de revelar la imperfección de nuestra fe. Y cuando nos quita todo, nos queda Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que dependamos totalmente de Él. Que Él sea nuestra satisfacción, que creamos en sus promesas. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, debes creer. Pedro, fíjense, y es aquí el testimonio de estos hermanos. Pedro encomia la fe de los destinatarios de esta carta. Ellos se mantuvieron firmes en la carrera de la fe. Sí había dolor en su corazón, sí había quebranto en su corazón, la experiencia se sentía amarga, como si estuvieran pasando por el fuego. Pero continuaban en la lucha de fe, perseveraban, seguían adelante en su carrera cristiana. Y es como si Pedro se ruborizara, se avergonzara con el testimonio de estos hermanos, se avergonzara de él mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice el apóstol San Pedro, fíjense, dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Fíjense, es como si Pedro estuviera diciendo, miren, yo estuve con el Señor 3 años. Comí con Él, desayuné con Él, cené con Él, dormimos en la misma habitación junto con otros discípulos. Anduvimos viendo lo que Jesús hacía, vimos cuántos milagros hizo, vimos a cuánta gente sanó, vimos cómo Él multiplicó los panes, escuchamos su palabra. 3 años estuvimos con Él, no solamente lo vimos, lo tocamos, estuvimos con Él, platicamos, conversamos. 3 años para absorber y aprender y confiar en el Señor. Y pues obviamente teníamos razones más que suficientes. Pero ¿saben? Es como si dijera, pero ¿saben? A la hora de la prueba, yo sucumbí. Lo negué. ¿Y qué puedo decir de mi compañero, el apóstol de Tomás? Que dijo, bueno, si yo no lo veo, pues no voy a creer. Y entonces el Señor se presenta y dice, pues mira, toca la palma de mi mano, cómo está horadada. Pero ustedes no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros, pero ustedes increíblemente nos están superando a nosotros en su fe. Nosotros lo vimos y dudamos, lo negamos, no creímos. Y cuando fue la resurrección y llegaron las mujeres a decirnos, el Señor resucitó, les dijimos, están locas. Eso no puede ser. Pero ustedes, sin haberlo visto, le creen, tienen fe. Díganme si no. Se sentía ruborizado Pedro, avergonzado de ver la fe de estas personas que estaban siendo perseguidas, que estaban dejando sus casas, inclusive familias, por causa de la fe. Estas personas que estaban pasando penurias, persecuciones, injusticias, despojo, sin haberlo visto, creían en Él. Pero lo más sorprendente, y es aquí donde concurren 2 experiencias increíblemente en la vida cristiana. Lo más sorprendente es lo que dice la Biblia: se alegran con un gozo que es indescriptible y glorioso. Un gozo que raya en júbilo. O sea, la connotación del original en el griego básicamente quiere decir, ustedes están brincando de júbilo. Esa es la connotación de la palabra original, cuando dice ustedes se alegran con un gozo que es indescriptible. Ustedes están brincando de alegría. O es un gozo desbordante, es un exulto de gozo.
Es decir, ustedes no están recibiendo bendiciones. Ustedes no están pasando por tiempos de abundancia. No están pasando por buenos ratos, por estabilidad económica ni situacional. ¿Qué estaban recibiendo los hermanos? La verdad, tundas. Les estaban tundiendo por todos lados. Y aquí vemos en los cristianos que pueden concurrir, que pueden subsistir dentro del corazón cristiano una combinación de gozo, júbilo, pero también dolor, tristeza y aflicción. Una persona que no conoce a Dios no puede tener gozo en medio de la aflicción, tiene solo tristeza. Una persona inconsciente o superficial solo tendría gozo. Pero un cristiano que tiene una fe profundamente arraigada en la Biblia puede sentir quebranto y dolor a la vez que gozo indescriptible. Son dos experiencias que no es una u otra, son dos experiencias que concurren en el corazón del cristiano. Y en medio de estas experiencias tan diferentes, que llegan a ser agridulces dentro del corazón, el cristiano puede tener esperanza, una expectativa de gloria y una fe fortalecida. Así que la conclusión de Pedro es la siguiente: es claro que ustedes han pasado el amorómetro de Dios. Es claro que ustedes aman al dador de las bendiciones más que las bendiciones que da el dador. Pregunta para nosotros, pregunta para ti que me estás viendo, para usted que me está viendo, que está escuchando este mensaje, este día. ¿Cómo sucede en nuestras vidas? ¿Nos sucede como a los nietos de la abuela, de la introducción, que solamente buscan a la abuela por lo que la abuela les da? Y traspolándolo a la vida cristiana, ¿será que nosotros amamos al dador más que a las bendiciones que nos da? ¿Estás enfermo y no te sanas? ¿Amas a Dios a pesar de que en medio de tu enfermedad? No, es que pues yo perdí mi trabajo. Amas a Dios y dependes absolutamente de Él, aunque no tienes lo que necesitas realmente en este momento y confías que Él va a proveer. ¿Cómo sucede con nuestras vidas? ¿Cómo salimos cuando somos expuestos al amorómetro de Dios, a las pruebas? ¿Salimos aprobados? ¿Realmente amamos a Dios por el simple hecho de ser Dios? ¿O es solo un medio para que nosotros consigamos lo que nosotros pragmáticamente queremos conseguir? Quiero concluir con esta reflexión. Reconociendo la debilidad de nuestro corazón, aún siendo cristianos, reconociendo que somos pecadores, aunque somos cristianos, pero vivimos en un mundo caído y hay la realidad interna en nosotros del hombre viejo, de nuestra carne, de nuestra debilidad pecaminosa. ¿Quién nos sostiene en el camino de la fe para que no caigamos aún en medio de nuestras marcadas debilidades? ¿Quién nos sostiene para que no sucumbamos en medio de las tribulaciones y el dolor que a veces tenemos que enfrentar? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: a quienes el poder de Dios, hablando de nosotros los creyentes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser protegidos en nuestra fe? ¿Hasta cuándo vamos a ser protegidos por Dios para que nosotros continuemos en la lucha de la vida cristiana, aún en medio de las pruebas y de lo que esto produce al interior de nuestro corazón? Dice la palabra de Dios: hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es decir, Dios dice: mira, de una cosa puedes estar seguro. Yo voy a guardar tu fe hasta que tú expires, hasta que estés en la presencia de Dios. No vas a caer porque tu vida cristiana depende de mí.
Depende de mi gracia, depende del Evangelio, de lo que Cristo hizo por ti, no de lo que tú hagas, aunque hay una responsabilidad, porque nos dice que nosotros debemos ejercer fe, pero aún en la fe tenemos que reconocer que está la gracia de Dios sosteniendo nuestra misma fe y también activando esa fe en nosotros, desarrollando esa fe en nosotros, motivando esa fe en nosotros. Al final es la obra de Dios en y a través de nuestras vidas para su gloria. Y estas son buenas noticias del Evangelio en medio de las aflicciones. Es Dios, mis amados hermanos, quien nos sostiene con su poder, aún en medio de la lucha que nosotros estamos enfrentando, en medio de las dudas que surgen en nuestro corazón, donde no sabemos ya qué hacer, cuál es la solución a nuestros problemas, a la situación que estamos pasando, al dolor que estamos experimentando. Para que podamos en medio de esta lucha perseverar, continuar, seguir, contamos con la protección que Dios nos da. Y esto no en virtud de algo que nosotros hagamos, sino solamente en virtud de su gracia, porque aún la fe nos es dada por su gracia y es motivada y fortalecida por su bendita gracia. Es por el Evangelio que Él nos guarda y nos protege hasta la redención final, hasta que Cristo regrese y nosotros seamos resucitados en nuestro cuerpo y vivamos para siempre con Él. Hasta ahí el Señor va a sostenernos para que nosotros podamos continuar en la fe, en la vida cristiana. Y aún la fe, como decía, que depositamos en Él para solicitar su auxilio, su protección, es solamente por su gracia, para que la gloria, el honor, la victoria y los aplausos no sean para nosotros, sino para Dios. Solo a Dios la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias en este día porque en tu misericordia nos permites ser orientados a través de tu palabra, Señor, para que nosotros sepamos cómo vivir la vida cristiana aún en medio de estas difíciles situaciones que tú planteas en nuestras vidas, que tú permites, pero que tú sustentas y gobiernas en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tú nos fortalezcas y nos ayudes, Padre, que tú nos ayudes a perseverar en la fe y que confiemos plenamente en ti. Y cuando nos sea quitado todo, Señor, que podamos decir, bendito seas, Padre, porque me quedas tú y teniéndote a ti, estoy seguro porque estoy en las mejores manos. Te damos la gloria, Señor, por tu bendita gracia, por tu amor y misericordia en nuestras vidas. A ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual nos permites darte algo de lo mucho que tú nos das. Te suplicamos porque estos diezmos y estas ofrendas que te presentamos sean usadas para el extendimiento de tu reino, de tu palabra, Señor.
De igual modo, te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron ofrendar el día de hoy, para que tú, Señor, les proveas de recursos, de trabajo, y que te hagan el sustento y que puedan cubrir sus necesidades. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.